casitas que están atentas a la palabra de Dios, y a todas las personas que nos están escuchando por Génesis Radio, también que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que ojalá que puedan estar bien atentos a la palabra de Dios. Hemos venido hablando, los que me han venido siguiendo con las predicaciones que hemos venido dando del libro de Marcos. El libro de Marcos es uno de los evangelios. Acuérdense ustedes que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? El libro de Marcos es el libro, el primer libro escrito del Nuevo Testamento, y lo escribió Marcos, que fue un joven discípulo de Pedro. Y voy a quitarme esto por acá. Y resulta que vienen historias muy interesantes. Por ejemplo, ahora vamos a ver la del capítulo 7. Es una historia muy interesante que usted y yo tenemos que revisarla bien. Pero lo que me llama a mí la atención es que cuando Marcos está escribiendo, le está escribiendo dirigido a una persona. Está a un grupo de personas, a los romanos. No le dirige nada más que a los romanos. Esa carta está dirigida, o ese evangelio está dirigido a los romanos. Y entonces tiene un énfasis. El libro completo tiene un énfasis, y es que muestra a Jesús como Dios. Es muy importante. Entonces no se detiene mucho en parábolas, no se detiene mucho en sermones. Más que todo se detiene mucho en enseñanza, en milagros de Jesús, en el poder de Jesús que se movía a través de él. Entonces lo vemos caminando sobre las aguas, lo vemos liberando a los endemoniados, lo vemos sanando muchos enfermos. Eso pasa en todo el libro de Marcos. Pero curiosamente en el capítulo 7, aquí vamos a encontrar como una disputa que existe entre los fariseos y los escribas con Jesús. Y Jesús aclara en este capítulo el verdadero sentido de lo que es la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas estaban muy cimentados en asuntos meramente legales y también tradicionales, mucha liturgia, mientras que Jesús les habla más acerca de lo que es el verdadero espíritu de la palabra. Entonces vamos a iniciar aquí. La verdadera religión, puse yo, Jesús lo aclara aquí. Jesús, en medio de la crítica de sus enemigos, aprovecha para darnos 2 principios fundamentales básicos. ¿Qué es la verdadera religión? Entonces, en la introducción puse lo siguiente: el señalamiento de los escribas y los fariseos a Jesús y a sus discípulos dieron pie a 2 grandes principios que Jesús aprovechó para enseñarnos. Resulta que los discípulos de Jesús están comiendo sin lavarse las manos. Entonces, la tradición de los judíos, la tradición de los ancianos era que ellos tenían que lavarse las manos. Créanme que no era un asunto higiénico, no, era un asunto más que todo religioso, de que ellos creían que el pecado o la maldad podía entrar al tener las manos contaminadas. Ellos lo creían literalmente. De hecho, los fariseos andaban unas grandes batotas, y ellos, al entrar a un mercado, algo así, levantaban sus faldas porque ellos decían que el pecado se les podía pegar al vestido, y lo creían fielmente. Bien, entonces resulta que ellos, dice el versículo 1 del capítulo 7, vea qué curioso, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Dice que habían venido de Jerusalén. Ahí quiero hacer un hincapié, ¿verdad? Esto era una comitiva de escribas y fariseos que venían exclusivamente a pelear con Jesús, enviados de Jerusalén. Entonces Jesús está en Galilea y esta gente viene desde Jerusalén. Entonces yo me metí ahí en el mapa ahí para revisar cómo está la distancia, y más o menos hay unos 140 kilómetros de distancia. Hay 140 kilómetros de distancia, y que en bus se dura 4 horas de un lugar a otro lugar. Entonces la pregunta es: ¿cuánto duraría esta gente caminando para llegar hasta donde estaba Jesús? ¿Y cuál era el objetivo de ellos? ¿Venir a qué? Venir a pelear con Jesús. Ellos venían a pelear con Jesús, venían a confrontarlo y a decirle que él era un mal maestro, porque Jesús no respetaba las tradiciones de su pueblo, ¿verdad?
Ok, vamos a ver. Ok, los escribas y fariseos eran religiosos que creían ser los únicos maestros de la ley de Dios. Vinieron de Jerusalén y vinieron a hacer valer sus tradiciones. Aquí en esta foto que les puse ahí, más o menos esa foto que tienen ahí, eso era un escriba. El escriba más o menos nace en el tiempo de Esdras, en el Antiguo Testamento, y nacen con muy buenas intenciones. Ellos, el hermano decía ahora que con lapicero y con papel, no, en aquel entonces eran rollos y eran plumas y tinta con lo que se escribía en aquel entonces, y resulta que era muy difícil. Ellos eran copistas, entonces no solamente hacían la copia, sino que también ellos traducían o interpretaban la ley y enseñaban la ley. Eso era un escriba. Y los fariseos también habían nacido en el tiempo de los macabeos. No sé si usted sabía que la cultura de los griegos era muy fuerte en el tiempo antes de Jesús. Tan fuerte era que ellos transmitían sus dioses y sus enseñanzas a todos los pueblos. Eso se llama el helenismo. El helenismo era lo que hacía que a la gente pudiera absorber todas las religiones y los dioses de los griegos. Entonces los fariseos nacen precisamente para combatir todas esas falsas enseñanzas de los helenistas y decir, no, hay que guardar la palabra de Dios. O sea, tanto los escribas como los fariseos nacieron, como quien dice bien, nacieron con buenos objetivos y con buenos propósitos, pero en el camino comenzaron a torcer lo que es la palabra de Dios. Y entonces cuando llega Jesús ya existe una gran contaminación con referente a lo que eran los escribas y los fariseos, de tal manera que Jesús no les habla muy bonito, les habla fuerte a los escribas y los fariseos, porque ya ellos habían nacido bien, pero en el camino se habían torcido. Y aquí es algo interesante. Versículo 2 dice de la siguiente manera: los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, estos no lavadas, los condenaban. Aquí entonces prácticamente vamos a ver si podemos meternos ahí en la ilustración de lo que está pasando. Jesús está comiendo con sus discípulos, hay un grupo de gente amigos de Jesús, pero viene otro grupo de gente que son enemigos de Jesús, y cuando lo ven comiendo con las manos sucias, que no es nada higiénico, sino es un asunto más que todo tradicional, un asunto de tipo espiritual, porque ellos estaban creídos de que la comida podía ser la contaminación para el ser humano. Entonces lo condenan a Jesús y prácticamente lo que le dicen, para parafrasear, es: Jesús, usted es un mal maestro, usted es un mal rabino, porque usted no está guardando las tradiciones de nuestros antepasados, de nuestros ancianos, y usted por eso es un falso profeta, un falso maestro, un falso enseñador, un falso ¿verdad? Un rabino, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí le pusimos ahí una fotillo donde los discípulos, ¿verdad? Están ahí cogiendo sus, no sé, trigo ahí, una cosa así, y están con las manos sucias. Entonces en el versículo siguiente, en el versículo 3, leamos para que entendamos bien esta situación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. O sea, ellos tenían eso clarito como tradición: no se puede comer con las manos sucias. Ahora, estudiando un poquito más a fondo, vea, hay algo curioso, por favor, présteme atención en esto. Resulta que en la ley de Moisés no existía ese mandamiento. Ve qué curioso, no existía. Sino que fue que en el libro de Levítico, en el capítulo 25 por ahí, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los sacerdotes que cuando ellos iban a hacer sacrificios se lavaran bien las manos, pero no al pueblo, a los sacerdotes. Pero los rabinos de aquel entonces metieron una enseñanza extra y pusieron, no solamente los sacerdotes, de ahora en adelante todo el pueblo tiene que lavarse las manos. ¿Usted me está captando? La Biblia no enseña que tenían que lavarse las manos el pueblo. ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes. Pero los rabinos de aquel entonces
extendieron el mandamiento y le pusieron que todo el mundo tenía que lavarse las manos antes de comer, porque no podían comer sin lavarse las manos porque se contaminaban. Ve qué curioso, ¿verdad? Y el verso 4 dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, ¿verdad? Ellos tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los leches. Seguimos. Ok, vamos a ver por acá. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ve qué majaderos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces el señalamiento era como una forma de avergonzar a Jesús, era una forma como de ridiculizar a Jesús, era una forma como decir, usted es un falso maestro. Pero Jesús aprovecha esta problemática para sacar provecho y darnos una de las enseñanzas más bonitas que existen en la Biblia. Ahorita lo vamos a ver. Y precisamente eso me llama a mí la atención. Los cristianos debemos de entender que en los problemas más difíciles que usted está viviendo son los momentos que usted tiene que aprovechar, porque usted ahí puede sacar un mejor provecho de la situación. Es decir, que un cristiano entendido y comprendido en la palabra de Dios en el momento más difícil va a poder sacar una ventaja de eso y va a ver la gloria de Dios. Yo siempre he dicho, y no sé si usted se comparte conmigo esto, pero en los problemas usted saca lo peor o lo mejor de usted. En un problema, en una situación difícil, en una situación de prueba, usted o saca lo peor de usted o saca lo mejor. Entonces, ahora los psicólogos dicen que algo que se llama inteligencia emocional. Usted tiene que sacar ahora su inteligencia emocional y decir, suave, este problema, este hombre que me está gritando, esta persona que me está encarando, esta persona que me está diciendo, usted tiene que comenzar a demostrar qué tanto usted se ha desarrollado como cristiano. Porque créame, mi hermano, que en las situaciones fáciles, cualquiera, ¿verdad? Pero en los problemas ahí es donde usted tiene que sacar lo mejor. Y Jesús saca de esta situación algo muy bueno. Vean cómo le responde Jesús. Hipócritas. ¿Cómo le dijo? Hipócritas. La palabra hipócrita significa actor. Es decir, aquella persona que actúa, que llora, que grita, que ríe, que goza, pero en realidad es pura actuación. No hay nada en el corazón, no hay nada. Entonces le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí entonces Jesús los encara públicamente, así como ellos públicamente los estaban ridiculizando. Jesús les dice, hipócritas, ustedes con su boca me honran, pero su corazón está totalmente alejado de mí. Y esto es lo que yo quiero, tal vez usted y yo analicemos un poquito, porque sería interesante que nosotros revisemos. El versículo 7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento os aferráis a tradiciones de los hombres, los lavamientos y los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí les puse una fotillo de un pulso entre la verdadera religión y la tradición. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros guardamos un montón de cosas que realmente la Biblia no enseña, y yo quisiera como hablar algunas cositas de esas, porque sería interesante que revisemos cuáles de esas cositas tal vez afloran. Bueno, un detalle ahí que quisiera tocar ahí, vea, la Torá, que era la palabra de Dios, o los 5 libros de la Biblia, o los 5 libros de Moisés y unos cuantos libros más, también incluía el Midrash, así se dice, ¿verdad? Midrash. Y el Midrash era una explicación de la Torá, o sea, una interpretación de alguien escrita que posee tantos componentes legales como éticos. Una buena parte de ese material también estaba dentro del Talmud. Es decir, ya entonces la Torá venía, digamos, con esos comentarios de los rabinos para que la interpretación fuera lo mejor, y claro, le estaban metiendo a la palabra de Dios más cosas. Vamos a ver.
Jesús aquí les pone un ejemplo y les dice, quiero que ustedes se den cuenta cómo ustedes, por guardar las tradiciones, dejan a un lado la palabra de Dios. Marcos 9:10 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Era un mandamiento literal de la palabra de Dios, honrar a padre y madre. Y dice que tendrá larga vida. Y el que maldiga al padre o la madre muere irreprensiblemente. Resulta que eso era un mandamiento de la palabra de Dios. Pero los rabinos, los escribas y los fariseos con sus tradiciones le habían metido otra cosa. Pero vosotros decís, basta que os diga un hombre al padre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios todo aquello que pueda ayudarte. Para que usted entienda ese pasaje, yo lo busqué en otra versión. Vamos a adelantarnos un poquito. Y en la versión lenguaje actual, adelante un toquecito por favor, en la versión lenguaje actual dice la siguiente manera, vamos a ver, sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no debe la obligación de ayudar a sus padres si dice, no puedo ayudarlos porque lo que tengo es ofrecido a Dios. De esta manera desobedecen el mandamiento para seguir sus propias enseñanzas y así hacen muchas otras cosas parecidas a estas. Es decir, el mandamiento era honra a tu padre y a tu madre. Corbán era que si usted ofrecía su plata a Dios, entonces usted podía desechar a sus papás. Entonces Jesús los encara y le dice, ustedes por sus tradiciones están haciendo algo muy malo. Ustedes, la Biblia no enseña, o la palabra de Dios no enseña, que ustedes tienen que, por la plata que le dan a la iglesia, dejar a sus padres botados. Y eso Él los encara y les dice, vea cómo ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Ok, a ver, revisemos. Yo quisiera tocar con mucho respeto, ojo, con mucho respeto, tradiciones evangélicas y tradiciones católicas. Porque es bueno que nosotros revisemos un poquito a ver cómo está el asunto. Porque hay muchas cosas que nosotros guardamos que la Biblia nunca enseña. Nunca enseña. ¿Y por qué es importante hablarlo? Porque si no lo hablamos, ¿quién lo va a hablar? Ahora, lo hacemos con mucho respeto. Créame que nosotros amamos y respetamos a los católicos. Me parece que su fe es muy genuina. Su fe es una fe, ¿cómo les digo? Muy dispuesta. Pero resulta que en el camino, la tradición muchas veces supera a la palabra de Dios. Pero resulta que, usted dirá, sí, los católicos. No, resulta que los evangélicos también. Los evangélicos, los cristianos, los aleluya, los panderetas, también somos muy tradicionalistas y guardamos muchas tradiciones que la Biblia no enseña. Aquí hago esta énfasis porque es importante que usted y yo crezcamos en la palabra de Dios. Espero con esto que podamos ver el verdadero sentido de la palabra y no ofender a nadie. Yo, en lo personal, fui muy católico, fui monaguillo de la iglesia allá en Barrial de Heredia. Y créame que el padre Durán y yo somos muy buenos amigos. Todavía el padre Durán da misa, vean qué interesante, ¿ah? El padre Durán da misa, somos muy amigos. Pero resulta que hay cosas que sí yo tuve que aprender a través de la palabra de Dios. Y entonces vemos aquí cómo las tradiciones muchas veces nos enceguecen y no nos dejan ver la palabra de Dios. A ver, empecemos. El purgatorio fue algo que yo lo tenía muy claro. ¿Qué era el purgatorio? El purgatorio era algo así. Me enseñaron a mí de que, por ejemplo, yo no era ni tan malo para irme al infierno, pero tampoco era tan bueno para irme al cielo. Entonces existía, y mi abuela tenía una gran foto de una virgen que estaba ahí como en un lugar de llamas. No sé si se acuerdan ustedes esa foto. ¿Cómo se llamaba esa virgen? Se me olvida a mí, ¿verdad? Era una virgen que sacaba a la gente del purgatorio. No sé si tú has escuchado el purgatorio. Es una enseñanza que la tradición católica la mantiene todavía. Entonces resulta que con misas, yo como era monaguillo tenía que ir a las misas de los difuntos, ¿verdad? Y con misas y rezos y un montón de cosas, usted sacaba a la gente del purgatorio. Y créame que yo lo creía de todo corazón. Era parte de mi creencia y yo lo creía con todo mi corazón y era parte de mí. Cuando yo llego a la palabra de Dios y me encuentro en Mateo 25, 29 y un montón de versos más que usted va a encontrar por ahí, me encuentro que el purgatorio no existe en la Biblia. ¿Qué le parece? No existe.
Entonces yo le pregunto a alguien conocedor un poquito, ¿verdad? Y digo, pero ¿por qué? Entonces lo enseña, porque es una tradición. Es una tradición que nosotros hemos guardado por mucho tiempo y la seguimos guardando y la seguimos respetando y la seguimos obedeciendo. Pero perdón, suave, pero perdón, no es que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. No es la palabra de Dios la que tenemos que guardar. Aquí es donde usted y yo muchas veces pecamos. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos las escrituras. Tenemos que profundizarnos más en las escrituras, hermano. No podemos arraigarnos y poner nuestro pie en lo que el cantante aquel dijo o aquel gran predicador dijo, porque créame que nosotros los evangélicos también guardamos un montón de tradiciones que la Biblia no enseña. Y que usted y yo tenemos que abrir nuestros ojos porque nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Jesús dijo, creed conforme a lo que dice la Escritura. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ya no puedo poner los pies en algo que la Biblia no enseña. Y yo lo guardaba de todo corazón. Vamos a la siguiente. Rezar a los santos era otra cosa que yo lo hacía. Había un santo para todo. Yo me acuerdo que estaba el santo de conseguir novia, el santo de diferentes cosas. Y uno, mi hermano, créame que con todo el respeto y con toda la devoción se le reza. Porque dice la tradición que hay que rezarle. Pero resulta que yo me encuentro en 1 Timoteo 2:5, por ejemplo, ahí lo tengo, en 1 Timoteo 2:5, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Usted no tiene que buscar ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni a San Lucas, no, ellos fueron grandes hombres de Dios que podemos imitarlos en muchas cosas porque ellos dieron su vida por el evangelio. Créame que ellos fueron personas muy especiales. Pero resulta que la tradición me enseña que sí hay que pedirles, que sí hay que hacer muchas cosas. Entonces esto nos quita a nosotros una venda. Ahora, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque muchas veces nosotros nos aferramos tanto a la tradición que no nos deja ver, nos deja ciegos completamente, nos deja ver, pero tenemos que entender. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién tenemos que orarle? ¿Directamente a quién? A Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando usted dobla sus rodillas, créame que usted puede tener directo acceso a Dios. Entonces, muy importante que nosotros lo aprendamos. Luego, bueno, tema sensible, la Virgen. Bueno, la Virgen es uno de los temas más sensibles. Pero ya qué interesante, en Juan capítulo 2, verso 5, la misma María, la madre de Jesús, la misma María, la madre de Jesús, da indicaciones de qué debemos de hacer nosotros. Anótelo por ahí. Juan 2:5 dice que cuando estaban en las bodas de Caná, no sé si usted se acuerda, ella le dice a los hombres, hagan todo lo que él dice que hagamos. En otras palabras, María misma se libera de sus responsabilidades, que mucha gente le quiere dar más responsabilidades, y no son así, sino que ella dice, si ustedes quieren realmente ser devotas mías, si ustedes quieren hacer lo que yo estoy diciendo, hagan todo lo que Jesús dice que hagamos. Y entonces en la palabra vamos a encontrar a María, a Jesús, dando las indicaciones que usted y yo tenemos que hacer. Entonces la tradición nos muestra un montón de cosas, hermano, que la Biblia no enseña. Sé que esto es tema sensible, pero tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y la verdad os hará libres. Entonces, a mí me costó mucho, porque créame que yo estaba ofrecido a un santo. De hecho, mi nombre, vea qué interesante, Edgar Solórzano de Jesús. Bueno, no me fue tan mal, ¿verdad? Pero a mí me habían ofrecido a Jesús. Bueno, gloria a Dios, ese sí me gustó. Muy bien. El celibato, por ejemplo, es otra tradición que por ejemplo se enseña de que las personas que quieren servirle a Dios tienen que guardarse y hacer un juramento y no tener mujer los padres, las monjas no pueden tener hombre y los
frailes también tienen que tener el celibato y todo el asunto. Lo hacen con, digámoslo así, con muy buenas intenciones, porque resulta que Pablo en algún momento dijo que el que está casado pues no tiene tanto tiempo para Dios, pero el soltero tiene más tiempo para Dios, y por ahí se agarran y todo el asunto. Pero la Biblia enseña más adelante, por ejemplo en Timoteo, nos enseña de que el que quiere servirle a Dios debe de ser marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción y que sea un buen padre. Es importante, pero el celibato es algo que se enseña y que la gente lo guarda. Seguimos un poquito más. Bautizo de niños, por ejemplo, es otra cosa que también nos habían enseñado. Nos llevaban los chiquitos, había que bautizarlos. ¿Usted se acuerda? No, usted no se debe acordar, ¿verdad? Estaba muy chiquitito, ¿verdad? Pero resulta que la Biblia enseña, vea lo que la Biblia enseña. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. ¿Me explico? Entonces, Jesús mismo se bautiza ¿a qué edad? A los 30 años. Es decir, cuando usted está consciente, enteramente, completamente consciente de que yo tengo que bautizarme. Bueno, pero no hablemos de los católicos, ahora hablemos de los evangélicos. ¿Qué les parece? Aquí se pone más serio. Aquí me van a llamar a reunión lunes más o menos. ¿Qué torta, Marlene? ¿Cómo hacemos? Leamos. El famoso aceite. El aceite de los evangélicos. Se vende aceite, dicen algunas radioemisoras, ungido desde no sé dónde, desde allá de Israel, aceite exclusivo para Israel. Mi mamá era muy evangélica y en los últimos años de su vida yo les había contado que ella se hizo muy cristiana y es muy evangélica, y esa de hueso colorado, ¿verdad? Esa mujer de hueso colorado. Pero ella, su fundamento, desgraciadamente ella pues no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, sino que su fundamento era una radio. En la radio no es que sean malas, de hecho nosotros tenemos una radio. Lo que quiero decir es que hay gente que se pone a hablar cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Hay cantantes que cantan canciones cristianas que nada que ver. Una canción, por ejemplo, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Mentira, mentira, eso no dice la Biblia. Pero hay más de un hermano se manda y yo levanto mis manos y mis cargas se van. Bueno, no, es una forma de alabar a Dios, es una forma de exaltar al Señor, pero no significa que a usted se le van a ir las cargas van a estar ahí. Eso es como cuando alguien le dice a usted, mi hermano, venga a Jesucristo y todos sus problemas se le van. Mentira. Los problemas van a estar ahí. El problema es que ya, la situación es que ahora tenemos con quién afrontar los problemas. Yo levanto mis manos y alabo a Dios, pero si usted no quiere, no las levante. Eso no ni le hace más ni le hace menos, ¿me explico? Bueno, resulta que el aceite se usa para ungir carros, se usa para ungir vacas, animales. Se le echa el aceite, van en las calles y se le va echando aceite por todo lado. Helicópteros, créame, en estos días atrás, alguien por ahí con suficiente dinero alquiló un helicóptero y con unos estañones se iba echando aceite por todo el pueblo de Costa Rica para que no pasaran muchas cosas. A ver, ¿es bíblico eso? No. Trato de explicarlo rápidamente. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, se ungía ¿verdad? Todos esos ritos se hacían. Pero en el Nuevo Testamento, cuando ya viene Jesús y viene el Espíritu Santo, lo que era simbólico deja de ser, y ahora ya andamos con otra, digámoslo así, nueva modalidad. Ahora es el Espíritu Santo. Ya no tenemos que tener aceite porque el mismo Espíritu Santo viene a su vida y Él es el que te llena tu vida, de tal manera que usted ya vive con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero resulta que la gente todavía guarda tradicionalmente el aceite, porque con ese aceite usted viene y le puede echar a las diferentes cosas que son puros rituales que no tienen ninguna base bíblica. La única verso que dice acerca del aceite es cuando Pablo, vamos a ver, cuando Santiago dice que si hay alguno enfermo, únjalo con aceite. ¿Se acuerdan ustedes? Úngalo con aceite. Resulta que habían 3 tipos de aceite. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que hay 3 tipos de aceite. El aceite para cocinar,
el aceite para las luces, que en ese tiempo no habían luz, sino que habían candelas, y el aceite para los enfermos. Entonces Pablo le dice, si usted está enfermo, únjalo con el aceite. ¿Pero con cuál aceite? Con el aceite de ungir los enfermos. Eso era como si le echaran ahí alcanfor o algo así para la persona que estaba enferma. Pero no significa que usted le va a estar echando aceite a todo. Yo conozco muchos hermanos, y créame que lo hacen con mucha sinceridad, andan con su botellita de aceite, pero no tienen base bíblica, tradición. ¿Ven cómo Jesús encara a los escribas y fariseos y les dice, ustedes por estar guardando tradiciones de hombres no guardan la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque somos muy dados a creer todo lo que nosotros nos dicen, pero tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Un poquito más. Las declaraciones. Hoy en día los evangélicos declaramos, declaro, proclamo que ya la pandemia se va en 2 días. ¿Cierto? Y créanme que hay gente que se manda a decir cosas como esas. Declaro que este año serán cielos abiertos para tu vida. Y suena lindísimo, ¿ah? Y vendrán bendiciones y prosperarás. Y resulta que fue el año más quebrado que tuve. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? No, hermano. Es que cuando ya usted comienza a conocer la Biblia y comienza a fundamentarse en la palabra de Dios, comenzará a darse cuenta. Yo les puse el versículo ahí a la par, donde la Biblia nos enseña en 1 Juan que toda oración siempre tiene que decir si es de acuerdo a tu voluntad. Si estamos de acuerdo a tu voluntad, a Dios no se le puede torcer el brazo. Nosotros somos personas que solamente podemos decir, Señor. Todo el libro de Marcos, por ejemplo, cuando aquel hombre que estaba lleno de lepra le dijo, Señor, si usted quiere, me limpia. O sea, si usted quiere. O sea, en su misericordia Dios lo puede hacer ya, puede decirle espere o le puede decir no. Pero Dios sabe y Él es el único que tiene. Pero es que usted es rey y sacerdote. Vea, créame que sí, usted es un rey y sacerdote, pero hay cosas que se van a cumplir y hay cosas que no se han cumplido. El reinado de nosotros todavía no se está cumpliendo. Usted no es rey y sacerdote todavía. Dios le dice que te ha bendecido con toda bendición espiritual, pero cuando nosotros vamos a ser rey y sacerdote es cuando estemos gobernando con Él eternamente y para siempre. La promesa es que cuando le veamos cara a cara, entonces seremos revestidos de su gloria. Pero ahorita usted, hermano, créame que hay más de un hermano que está en el hospital con COVID. Y hay gente que se atreve a decir, está con COVID porque el hombre anda mal. No, eso le puede dar a usted y le puede dar a mí en cualquier momento. No somos inmunes, por eso tenemos que guardarnos y mantener distancia y todo el asunto, porque puede suceder. Un poquito más, pactos con ofrendas los evangélicos. Traiga su ofrenda. Y es más, se han atrevido a decir el 1%. Traiga el 1% de su deuda y créame que se le va a ir. Hansel, usted trae el 1% de la plata que usted debe y se le va. Mentiras, la Biblia no enseña eso. Es más, la Biblia enseña, ojo a esto, que los diezmos y las ofrendas que usted trae a la iglesia, usted debe de velar como persona responsable y como persona que debe, de que en su iglesia genuinamente se está utilizando para bendición de muchos y no para enriquecer a pastores. Sensible, ¿verdad que es sensible? En días atrás, un pastor, yo les he contado y me llamó mucho la atención. En días atrás, un pastor llegó con un Tucson 2000, pongámosle 2020. Chuzo carro negro, viera. Una cosa preciosa, con unos aros bellísimos. Llegó a la reunión de pastores ahí, todo el asunto. Les gusta mi carrito, pero con una, ¿verdad? Claro, el carro era muy lindo. Es más, costaba no volverlo a ver. Es más, tenía los plastiquillos y todo el asunto. ¿Le gusta mi carrito? Y alguien le dijo, está muy lindo. ¿Usted podría tener un carro igual? Sí, tal vez sí. El que no podría tenerlo es usted, pastor. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque usted tiene 200 miembros en su iglesia. Sabemos claramente que usted tiene 200 miembros. Eso significa que usted se echa encima todos los diezmos y las ofrendas.
Viera qué pastor más bravo. Viera qué pastor más bravo. Se fue bravísimo. Las ofrendas y los diezmos, por supuesto hay que pagar luz, hay que pagar local, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar mucho. Pero las iglesias tienen la obligación, según la palabra de Dios, tienen la obligación de ser pertinentes a la necesidad inmediata de su comunidad. Debe de ser una iglesia que si en esa comunidad hay algún tipo de problemática, la iglesia debe de ser una iglesia que enfoque recursos para ayudar en esa problemática, llámese construir puentes, llámese construir carreteras, llámese limpiar basuras. No sé si usted sabía que aquí en esta iglesia, aquí en este pueblo no había Cruz Roja. Y esto lo digo, hermano, con humildad y sencillez, pero es importante que lo sepan. Aquí en Alajuelita no había Cruz Roja, mi hermano. En algún momento el pastor Alberto se dio cuenta de la situación y dijo, ¿cómo es posible que aquí la gente dure para recibir una Cruz Roja, dure no sé cuántos minutos? Y hizo un movimiento en la iglesia, motivó a los hermanos, los que podían soldar, los que podían construir, los que no podían construir nada, pero podían ofrendar, traer ofrendas, traer todo. Y hermano, se construyó la Cruz Roja. Y la Cruz Roja está construida ahí, mi hermano. ¿Con qué dinero? Con la ayuda de las ofrendas y los diezmos que tenemos nosotros. Entonces, la iglesia debe de ser pertinente a eso. No es para enriquecer a una familia. No es para que el fulano o la... Es más, se ve, con todo el respeto, se ve indecoroso. No es que no se pueda, pero se ve indecoroso que una persona que trabaje para el evangelio viva muy ostentosa. Porque se ve como que está ahí de la... Y eso es interesante. De hecho, a Alberto un día le dijeron, pastor, ¿usted por qué no se compra un carrito mejor? Y dice, pues no me gusta, podría, pero no. Y créame que el carro que él tiene ahorita, hermano, ha estado en el taller más tiempo de lo que él ha andado. Era qué pecado. En serio, pero ¿verdad que Rutita? Eso ha pasado y le dice, pastor, pero ¿qué pasó? Y dice, ya me salió malo. Bueno, seguimos. Son cosas que suceden. Y también el asunto del Espíritu Santo. Esto es tremendo. A ver, para tocar algo rápido, porque ya el tiempo se nos ha ido y ni siquiera voy por la parte aquí de... ¿Qué pasa aquí? No quiere. Ok. Los dones y las manifestaciones que muchas veces en las iglesias se practican no son precisamente dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando una manifestación del Espíritu Santo es real, la persona genuinamente cambia. No sigue siendo el mismo borracho, no sigue siendo el mismo malediciente, no sigue siendo el mismo adúltero, no sigue siendo el mismo fornicario, no sigue siendo la persona. Cuando una persona cae, yo por ejemplo oro por alguien y la persona cae y se revuelca, hace lo que sea, lo que pase, lo que suceda, algo sucedió en él, créame que cuando se levanta, si fue el Espíritu Santo, esa persona no es la misma. Pero hay gente, tradicionalmente hablando, que usted le pone las manos y se tira al suelo y hace un montón de cosas ahí, y resulta que cuando termina sigue hablando mal del prójimo, sigue siendo el mismo fornicario, sigue siendo el mismo peleón. ¿Qué pasó ahí? Pura tradición. Entonces, para ir adelantando, porque sé que ya es tarde, pero para ir adelantando, a ver, Jesús dijo, vosotros por vuestras tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Entonces más adelante, vean ustedes más adelante, en el versículo 14 y el verso 15, y llamando así a toda la multitud dijo, oídme todos y entended, no hay fuera del hombre que entre, dice, no hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que lo contamina. En otras palabras, el verdadera religión, la persona realmente que entiende esto se dará cuenta que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino que nosotros por defecto de fábrica ya venimos con cosas malas y salen de nosotros. Entonces Jesús más adelante hace una lista de las cosas que son malas y Él las pone ahí en el versículo 21. En el versículo 21, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones,
salen los homicidios, salen los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y todas estas maldades dentro son las que contaminan al hombre. Entonces, nosotros tenemos que entender y comprender que ya por naturaleza propia todos venimos con algo ya por defecto. Mentirosos, engañadores, adúlteros, fornicarios. O sea, aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga, decía mi abuela, ¿verdad? Aquí todos venimos con algo. Venimos con defecto de fábrica, inclusive, pastor, pero usted tiene 20 años de ser cristiano, sí, pero todavía tiene adulterio en su corazón. Pero el hombre es diácono, sí, pero resulta que el hombre es un mentiroso, es un engañador. Pero resulta que la hermanita profetiza, sí, pero resulta que la persona tiene esa situación. A ver, lo que Jesús dice es que si eso está en nuestro corazón y que eso es lo que contamina al hombre, entonces la única manera de poder ser transformado y cambiado es cuando genuinamente usted y yo recibimos a Jesucristo como mi Señor y Salvador, le rendimos nuestra vida a Él y permitimos que Él tome el señorío de nosotros, donde ya usted no viva, sino que sea Cristo el que viva en usted, y que así como un niño que ha nacido, usted le alimente todos los días y usted haga que ese niño crezca, se desarrolle y pueda hacerse un hombre, para que entonces su vida realmente sea transformada. Y créame que a pesar de todo eso, la lucha es todos los días. Nosotros le decimos a las muchachas que están en los centros, por ejemplo en este caso las muchachas, que a pesar de que ellas ya tienen las herramientas para poder salir adelante con los problemas de las drogas y todo el asunto, el vicio y todo, créame que la tentación va a venir todos los días, pero ahora no está solo, ahora tiene a Jesucristo aquí en el corazón, y ahora teniendo a Jesucristo en el corazón, vamos a poderle hacer frente a la situación. No es lo que entra al hombre lo que le contamina, es lo que sale. Ahora, si en usted existen todas estas cosas todavía y afloran, así, si usted se mira al espejo y dice, pastor, la verdad es que yo estoy muy mal, yo la verdad, entonces hay dos cosas que pueden estar sucediendo. Una es que definitivamente usted necesita realmente una reconciliación con Jesucristo, una genuina reconciliación con Él y decirle, Señor, aquí le entrego toda mi vida. Y otra es, mi hermano, que tal vez usted no está cuidando lo que Dios le está dando y usted tiene que fortalecer su vida espiritual todos los días para que Dios le dé fuerzas para echar para adelante. Estoy resumiendo porque sé que ya el tiempo ha avanzado. Termino. Conclusión. Recapitulando la enseñanza de Jesús, podemos decir que la base de un verdadero cristiano no está en la tradición, sino en la palabra de Dios, y que la verdadera limpieza de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esas dos verdades hacen que usted comience a vivir una vida conforme al corazón de Dios. La tradición, hermano, hay que cuidarse mucho porque muchos de nosotros caemos en tradición por falta de conocer la Biblia. El pastor Alberto siempre lo dice y yo se lo voy a recalcar, hermano. Cuando venga a la iglesia, cuando esté estudiando la palabra de Dios, procure, hágalo. Es un buen ejercicio. Traiga su libreta, traiga su Biblia, anote. Y si la Biblia es digital, ahí anote, grabe, escuche, revise, crezca en el conocimiento de Dios. La predicación estuvo muy linda. Un día una hermana me dice, pastor, qué linda estuvo la predicación. Y a mí se me ocurrió decirle, hermana, ¿y de qué prediqué? No sé, pastor, pero estuvo lindísima. Estuvo buenísima, pastor. Y yo me quedé viendo, hermana, me está bromeando. No me acuerdo, pero estuvo muy buena. Con todo el respeto, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Nosotros tenemos que crecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y nos fortalece. Y hay muchas cosas que en estos días de finales, porque realmente eso sí podemos decirlo, estamos en tiempos finales, donde estamos viendo cosas que usted nunca había visto a nivel mundial y que se van a ver cosas todavía duras y terribles, mi hermano. Es cuando usted más tiene que agarrarse de la palabra de Dios, más tiene que fortalecerse en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y es ella la que te va a dar a ti guianza. La tradición te va a decir misa, mi hermano, te va a decir un montón de cosas, pero no es la tradición, es la palabra de Dios lo que usted tiene que guardar, porque la palabra de Dios. Y una vez que usted ya se autoanaliza y revisa que, pastor, la verdad, pastor,
Es que a mí me cuesta mucho, veo una muchacha y a mí me cuesta, pastor, y yo lucho, pero yo la veo como 100,000 veces, la analizo y la reviso y todo el asunto. Claro, estamos hablando de que es una situación pecaminosa dentro de su corazón, hay un adulterio increíble metido en usted y usted necesita morir a usted para que Jesucristo viva en usted. Solo eso podrá ayudarnos, hermano, porque solo Jesucristo nos da a nosotros el antídoto para el pecado. Se llama Jesucristo y su sacrificio. Póngase de pie, por favor. La Biblia nos enseña a nosotros: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quisiera dejarles ese sabor a ustedes, que ustedes salgan diciendo: necesito aprender más de la palabra de Dios. Necesito sacar tiempo para buscar más de Dios. Concentrarse en los problemas no es la solución. Créame que entre uno más se concentra, se turba más, le da taquicardia, le da un montón de cosas, le vienen un montón de pensamientos raros a uno. Hay gente que tiene ganas hasta de quitarse la vida porque no encuentra solución. Pero Jesús dijo, vea qué bonita la palabra de Dios, siempre nos da una respuesta: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando comenzamos a buscar de Dios, cuando nos humillamos ante Él y decimos: Señor, vieras que la verdad es que yo estoy muy mal, la verdad es que yo estoy bien torcidillo, la verdad es que yo estoy grave, tengo muchos vicios dentro de mí que no los ve nadie, pero usted sí los ve, Señor. Y comenzamos a decirle: Señor, una vez más te entrego mi vida, pero te la entrego de verdad. Quiero que usted sea mi Señor, mi Dios. Y comencemos a caminar en la palabra de Dios. No te voy a decir que va a ser fácil, es un camino cuesta para arriba. Desaliento, las pruebas, las luchas van a venir. Pero Él dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Señor Jesús, qué enseñanza más poderosa diste ahí en Marcos 7. Cuando los escribas y los fariseos quisieron increparte, quisieron ridiculizarte, más bien tú aprovechaste para mostrar lo que verdaderamente contamina al hombre. Mostrar cómo es que realmente te agradamos. Jesús dijo: ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón tan alejados de Dios? Tenemos que reconciliarnos. Padre, perdónanos. Perdona nuestros pecados, maledicencias, fornicaciones, adulterios, engaños, doblado ánimo, Señor, tantas cosas que tenemos. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu presencia, Señor, y hoy queremos entregarnos a ti. Voy a pedirle a mi hermano que pase aquí a tocar el piano. Cierre sus ojitos unos minutitos más y digámosle: una vez más te entrego mi vida, Señor. Una vez más te entrego mi corazón. Una vez más te entrego todo mi ser. Perdóname, Señor, porque usted dio el antídoto y yo no me lo quiero tomar, Señor. Usted dio la medicina y yo solo la miro, pero no la ingiero, Señor. Hoy quiero entregarte todo. Si usted puede, hable con Dios y dígale: Señor, aquí está mi vida. Que no sea algo así como solo por decirlo, sino que sea algo que nazca de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor,
te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Así como estamos, ahí donde estás, si tú quieres volver a entregarle tu vida, ahí levanta tu mano derecha y diga: Señor, le entrego mi vida a ti nuevamente, tómala. Es tuya, si estaba apartado, Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero entregarme una vez más a ti, Señor. Quiero volverme a ti, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy he entendido más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Recuerde que vamos por filitas, ¿verdad? Atrás tenemos algo que se llama Casa Esperanza. Si usted puede, deje una ofrenda ahí a Casa Esperanza. Es importante que estamos ayudando a las personas con quimio y con radioterapia para poderles dar su alimento y su ayuda. Bueno, vamos a salir con el lado primero derecho. Salgamos lado derecho. Todo el mundo con su mano.